Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es viernes 24 de enero, bienvenidos a Primer Click. Trump sigue sacudiendo a los mercados, pero esta vez de forma positiva. El dólar cae con fuerza, el Banco de Japón eleva la tasa de interés y el Bitcoin se recupera. Vaya qué semana que hemos tenido, se siente ya como fin de mes, pero todavía no lo es, nos queda todavía una semana en enero. Los últimos 5 días han estado marcados por el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y cómo sus declaraciones mueven a los mercados. Ayer no fue la excepción. Vimos al S&P 500 cerrar en un nivel récord, 6.118 puntos, el primer récord desde diciembre pasado, y se recupera así de recientes caídas. Vemos por otro lado que hay un cambio en el dólar que ha caído con fuerza esta semana. En los últimos 5 días acumula una caída de 1,7% y hoy opera con una fuerte baja que lo lleva a su menor nivel en 6 semanas. También hemos visto una baja en las tasas de los rendimientos de los bonos del Tesoro, una señal de que se calma esa incertidumbre respecto a la inflación, a las altas tasas de interés. Lo que está detrás de estas reacciones es la confirmación del escenario más positivo que había anticipado el mercado, y este era que en realidad las tarifas sean una herramienta de negociación para Donald Trump, que el alza de aranceles sea eso, una amenaza, y que si bien podemos ver alzas más adelante, estas no serán, primero, inmediatas y segundo, no serían tan radicales como él había planteado durante su campaña electoral, en que habló de un alza generalizada de aranceles, de tarifas de hasta 60% para China o de 100% para determinados productos. Desde que asumió el mandato, ha dado señales de que esto no es tan así. Y si aún no han escuchado nuestro especial semanal, que lo publicamos el martes, no se lo pierdan porque ahí abordamos específicamente esta idea de cómo Trump puede que no esté tan convencido, tan comprometido con el alza de tarifas debido al aspecto inflacionario. La confirmación habría llegado anoche cuando se publicó esa entrevista con Fox News, la primera ya como presidente, y en ella asegura que las tarifas son un arma poderosa y que, cito entre comillas, quisiera no tener que usarla contra China. No es la primera vez que Trump tiene una señal de acercamiento hacia Beijing, ha dicho que le cae muy bien Xi Jinping, que espera tener una buena relación con China. Y esta declaración es lo que modera el temor en el mercado. Vemos una sesión algo mixta en Asia, pero el índice regional anota un alza de 0,50%. Fue el Nikkei japonés con una ligera caída, lo que puso algo el freno. En Europa vemos alzas también, el Stock 600 sube 0,31%. Los futuros de Wall Street sí muestran un freno, cierta pausa en el mercado estadounidense, quizás tras 4 sesiones de alzas consecutivas de los 3 principales índices. Hay un momento de equilibrar mejor las decisiones. Lo que estamos viendo a esta hora es una caída de 0,20% en los futuros del Nasdaq y el S&P 500 está más bien plano, con cierta tendencia a la baja, muestra una variación de menos 0,09%, así que bien podría cambiar de dirección una vez comience ya la sesión. El dólar, como les decía, es el protagonista con una fuerte caída. El índice retrocede 0,55%. Esto le da espacio a los commodities para un alza. El cobre la aprovecha y sube 1% en la Bolsa de Londres. No es el caso del petróleo. El crudo anota una nueva caída. El barril de WTI se ubica hoy bajo los $75 y ha perdido ya 4,4% en los últimos 5 días. Ayer, ante el Foro Económico Mundial en Davos, a través de videoconferencia, Trump pidió directamente, o dijo más bien, que iba a pedir a Arabia Saudita y a la OPEP bajar el precio del petróleo. Si se suma eso a su declaración de Drill Baby Drill, ese plan que tiene para aumentar la producción petrolera en Estados Unidos,
todo apunta a un aumento fuerte de la oferta y esto es lo que está poniendo presión a los precios del petróleo. Esto genera muchas dudas porque primero, ¿qué razones tendría Arabia Saudita para llevar aún más abajo el precio del petróleo? Lo mismo la OPEP. Esta es una organización que ha postergado una y otra vez en los últimos meses la decisión de elevar las cuotas de producción precisamente para evitar una mayor caída del precio del petróleo que no está en los niveles que ellos desean. A eso hay que agregarle que un precio más bajo del petróleo quitaría incentivos para las petroleras estadounidenses para iniciar nuevos proyectos. Sin embargo, Trump parece fijado con la idea de que se baje el precio del petróleo, de los combustibles, como parte de su campaña para desacelerar la inflación. También mencionó que va a pedir al Banco Central, en este caso la Reserva Federal, aunque su declaración fue más hacia los bancos centrales en conjunto, que bajen las tasas de interés. Eso tampoco depende de una orden ejecutiva. Por suerte tenemos independencia de los bancos centrales. Y ya nos permite anticipar una entretenida rueda de prensa de parte del presidente de la Fed, Jerome Powell, cuando anuncie su decisión de política monetaria la próxima semana. A propósito de banqueros centrales, hoy tuvimos decisión del Banco de Japón. Tal como esperaba el mercado, se anunció un alza de 25 puntos base. La tasa llega a 0,5%, su mayor nivel en 17 años. La decisión se produjo después de un salto sorpresivo de la inflación en diciembre, aumentó más de lo que se había previsto y el mercado está anticipando que va a haber otra alza hacia julio, una vez que concluyan las negociaciones salariales de primavera en Japón. Se espera una alza de 25 puntos base para llevar la tasa a 0,75%. Importante también, esta mañana tuvimos noticias desde Europa. Hay ciertas señales de repunte de la actividad. Vimos que las primeras mediciones de los índices PMI, tanto de manufacturas como de servicios, están arrojando algunas sorpresas. En el caso de Francia, fue un repunte mayor al previsto en el área de manufacturas. En el caso de Alemania, una expansión del sector de servicios. En conjunto, los índices PMI de la eurozona muestran un alza mayor a la que se había previsto en el caso del índice compuesto. Incluso se expande en territorio ya de crecimiento. Recuerden, los índices PMI, bajo 50 es contracción, sobre 50 es crecimiento. Bueno, el índice PMI de la eurozona marca 50.2 en enero. Modesto, pero un repunte al fin. Pero no es por ello que Europa captura titulares esta mañana, sino por las noticias que llegan desde la industria bancaria. El banco italiano Montepaschi presentó una oferta sorpresiva por $13.600 millones por su competidor Mediobanca. Es parte del proceso de consolidación que se espera en la industria bancaria europea. Y la agenda nos obliga a volver a Washington, a la Casa Blanca. Donald Trump ha continuado con la firma de órdenes ejecutivas. Ayer firmó la esperada orden para crear un grupo que va a estar encargado de diseñar nuevas regulaciones para los activos digitales y también para construir una Reserva Nacional de criptomonedas. Trump recordó que él quiere ser el criptopresidente y el anuncio que estaba muy esperado en la industria lleva un repunte de las criptomonedas. Esta mañana vemos alzas de 2, 4%, el Bitcoin sube más de 2% y supera los $105.500. Ahora los quiero invitar a que pongamos el foco en México. Si bien el mercado está más relajado en torno a la posibilidad de las alzas de tarifas y eso también se refleja en el mercado mexicano que acumula un alza de 3% en este mes. También es un país que junto a Canadá enfrenta la amenaza más concreta de alzas de aranceles. Trump ha repetido un par de veces esta idea de imponer un arancel de 25% a los productos de Canadá y México a partir del 1 de febrero, es decir, dentro de una semana. Y a eso hay que sumar todas las decisiones que se han tomado en los últimos 5 días para reforzar esa campaña anti-inmigración, por ejemplo, la suspensión de las solicitudes de asilo, el envío de tropas a la frontera. México ya está construyendo albergues en la frontera para recibir a los posibles deportados.
y creo es solo el inicio de un impacto mayor que podría tener la economía mexicana. Conversé por ello con Fernando Suárez, él es Senior Portfolio Manager de Fintual, está radicado en México DF. Le pedí que nos contara cómo se está viviendo dentro de México estas amenazas de Donald Trump. ¿Cómo se ha vivido esta primera semana de Donald Trump en el poder de nuevo? ¿Cómo se ha vivido en México, que aparece como el país más vulnerable a las medidas que ha anunciado hasta ahora? Acá en México, tal vez dividiría la respuesta entre lo que ha sido la reacción del mercado y lo que ha sido tal vez la reacción en los medios de comunicación y en el gobierno. Por lo menos por el lado del mercado, pareciese que el mercado está bastante positivo. Aparentemente no le cree mucho a la implementación de las tarifas por parte del gobierno entrante de Donald Trump. Por ejemplo, si uno ve la evolución de lo que ha sido el tipo de cambio en México, que es la variable que más se sigue acá financiera, ya está en niveles previos a la entrada del gobierno. De hecho, si uno ve el comportamiento durante este año, ha tenido una apreciación y ha sido una de las monedas emergentes con buenos rendimientos este año. Lo mismo con la bolsa, también va con rendimientos positivos este año. Las tasas de interés de largo plazo también han caído, a pesar de que las tasas del tesoro, que suelen influenciar mucho a la política monetaria gana, a las tasas de interés y a lo que hace Banxico sobre todo, han caído a pesar de que han subido las tasas del Treasury. Entonces, me parece que el mercado por ese lado está teniendo una actitud más benevolente respecto a lo que podría ser una implementación de tarifas. Ahora, tal vez en temas migratorios, que no tienen un impacto tal vez de primera vuelta en los mercados, sí ha habido más ruido, sí ha habido más implicancias y ya han habido declaraciones ya de algunos miembros del gobierno con preocupaciones si México tiene la capacidad realmente de alojar una ola migratoria de vuelta de Estados Unidos hacia el país. Pero por lo menos por el lado de tarifas parece ser que todo está un poco más calmado por ahora. ¿Por qué crees que el mercado es tan optimista en ese sentido? ¿Porque cree que el gobierno mexicano va a poder negociar con Estados Unidos o porque cree que es simplemente una amenaza de Trump, pero que falta tiempo y etcétera? No es primera vez que México está en negociaciones con Estados Unidos y en particular con el gobierno de Trump, sino que el año 2019 ya les tocó renegociar el NAFTA en ese momento por el nuevo tratado que tienen, que es el TEMEC. Y ya se entiende más o menos la dinámica que utiliza Donald Trump o que se cree que utiliza Donald Trump para negociar. Entonces, el consenso que hay hasta ahora es que todas estas amenazas de tarifas son sencillamente un arma de Trump o una herramienta de Trump para poder negociar, ¿ya? De hecho, las respuestas del gobierno mexicano han sido respuestas de llamar a la calma, digamos, de poner un poco de paños fríos, de que en realidad es distinto lo que diga Trump en los medios, la retórica que tenga versus los tratados que él ha firmado y los tratados que va a firmar. En ese sentido, tanto de México como de Estados Unidos debiesen ser a mantener las relaciones comerciales, ¿ya? Si no, entrar en una situación de, como dicen, lose-lose situation, ¿ya? Por el lado de México es muy relevante el comercio con Estados Unidos, representa básicamente un 83% de las exportaciones de México van a Estados Unidos. Por lo tanto, es bastante relevante para todo lo que tiene que ver con el comercio y sobre todo el sector privado. Y por el lado de Estados Unidos, Donald Trump tiene totalmente claro que un alza de impuestos tiene un efecto inflacionario en la economía. Y él tiene totalmente claro también que hay una correlación entre el apoyo a los gobiernos y el alza en los precios domésticos de las economías, como pasó también con Joe Biden cuando hubo un aumento inflacionario y bajó su aprobación. Por lo tanto, él tiene claro que que la economía no está para tener otro shock inflacionario, tanto por el lado directo de que si suben las tarifas van a subir los precios, sino que por el lado indirecto de que la mano de obra y algunos insumos que se importan de México para construir bienes en Estados Unidos son más baratos que si los hiciesen en Estados Unidos. Por lo tanto, también tiene un efecto segunda vuelta que subiría además los precios dentro de Estados Unidos generando este efecto inflacionario. Por lo tanto, en realidad los incentivos de Trump son a utilizar esto como una herramienta para que, para probablemente negociar los dos puntos más importantes que mencionó cuando entró ahora en la entrada de su gobierno, que son uno, migración y dos, la guerra contra el narcotráfico, a los cuales ya los declaró de hecho como organización terrorista a nivel de decreto internacional. Tú mencionabas el impacto de segunda vuelta que podía haber en los precios por el tema mano de obra, y hay un comentario, o sea, yo creo que todavía, o sea, sí creo que todavía estamos subestimando el impacto que puede haber a nivel económico en Estados Unidos, como tú dices, un impacto a través de aumento de costos
por una menor mano de obra, hay un efecto de temor debido a esta amenaza de deportaciones y redadas, pero también puede haber una convergencia de factores que haga el impacto económico en México más fuerte, porque tienes una economía que tendría que recibir a todos esos migrantes deportados, a todos los migrantes que están en la frontera y que no pueden entrar ya a Estados Unidos. Si los migrantes no pueden trabajar, tienes una baja en las remesas, que es una fuente importante de divisas. Y si a eso le agregas la incertidumbre comercial, es como un pequeño cóctel. Sí, de hecho, parte de las proyecciones es que si se da el escenario más negativo de tarifas, más negativo de inmigración, lo más probable es que México entre en alguna recesión, en recesión técnica en algún momento entre el tercer y el cuarto trimestre de este año. Solo por estos efectos que mencionas tú, tanto de remesas, confianza, exportaciones, etcétera, que hacen que lógicamente la economía decaiga, además de los efectos de nuevo de segunda vuelta que pueden venir por el lado de las condiciones financieras, es decir, que hay un alza en el tipo de cambio, que Banxico no puede recortar la tasa. Recordemos que Banxico es uno de los bancos de países emergentes o de la región en general de Latinoamérica que ha bajado la tasa de manera más lenta, ha sido más pausado. Y hoy día está todavía con tasas de interés, la curva de tasas de interés en México está sobre 10% y eso es muy restrictivo para la economía. A pesar de que es una economía con menos penetración bancaria, tener tasas de interés de 10% es muy fuerte, por lo tanto, tener un alza en el tipo de cambio, que es uno de los mandatos del Banco Central en México, va a generar necesariamente un aplazamiento de este ciclo de recorte y puede profundizar aún más en esa posible recesión técnica que se dé en ese escenario. Hablemos de sectores, o sea, no sé si podrías plantear escenario en que no se aumenten las tarifas y el impacto migratorio sea menor. ¿Cuáles son los sectores que ustedes están viendo son favoritos para este y el próximo año? Y en el escenario B, el contrario, si hay el alza de tarifas el 1 de febrero, que es un arancel de 25%, ¿cuáles serían los sectores más afectados? Sin duda, el sector más afectado por efectos de las tarifas van a ser los sectores exportadores. En particular, por un lado está el sector automotriz. Recordemos que llevamos más de 30 años la firma del NAFTA, 30 años de libre comercio entre México y Estados Unidos. Y hoy día en Estados Unidos el 25% de las componentes de los automóviles que se utilizan en Estados Unidos son mexicanas, según datos de la Agencia Estadounidense de Administración de Carreteras. Por lo tanto, la industria manufacturera y automotriz va a ser la que va a estar más afectada en caso de que se acepten las tarifas. México depende fuertemente de exportaciones a Estados Unidos y en particular de lo que se le llama las autopartes, que son partes de automóviles que se utilizan para el ensamblaje de automóviles en Estados Unidos. Para que se hagan una idea, eso representa hoy día, solo la exportación de autopartes a Estados Unidos representa un 5% del PIB mexicano y emplea a Wow. más de 1 millón de personas. Por lo tanto, cualquier alza que se genere ahí puede generar un efecto muy grande en la economía mexicana y por ende en acciones o sectores o bonos de compañías que estén ligadas a esa cadena de producción. Ahora, de todas maneras, esto tiene un efecto también inflacionario de nuevo en Estados Unidos, por lo tanto, Trump también está, digamos, consciente de que no es que él vaya a ganar necesariamente por implementar las tarifas en este sector, sino que también tiene un costo. Y de nuevo, el resto de los sectores que se van a ver más afectados son sectores que tienen que ver de nuevo con exportaciones, como por ejemplo agricultura o agroindustria en general. Supongamos que no se da el alza de aranceles, supongamos que como está esperando el mercado, hay una negociación, México queda confirmado como aliado de Estados Unidos. ¿Qué sectores son como más prometedores en el mercado mexicano? La verdad yo creo que más que sectores en particular sería un sentimiento positivo en general en México. De nuevo, el 83% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos, está el efecto de las remesas. Y otra cosa importante es que gran parte del movimiento en precios que se dio el año pasado en el mercado mexicano incorpora que van a haber, digamos, malas noticias este año. O sea, el tipo de cambio subió bastante, la bolsa tuvo una corrección, las tasas de interés están en niveles muy altos. De hecho, hoy día, si uno ve lo que incorpora el sector de renta fija en México, incorpora que van a haber alzas de tasa, cosa que no tiene mucho sentido si Banxico ha anunciado que está en un ciclo de bajas de tasa. Por lo tanto, esos premios por riesgo que se acumularon durante el año pasado corregirían en caso de que no se implementen las tarifas o incluso de que se vayan aplazando las tarifas. Por ejemplo, ahora el hecho de que no se hayan implementado el primer día
ya generó un alivio en los mercados. Por lo tanto, a la medida que se vayan aliviando, van a ir cediendo parte de estos premios por riesgo y los activos mexicanos van a tener buenos rendimientos. Más que sectores, yo diría que lo más beneficiado, probablemente en primera instancia, va a ser sobre todo el tipo de cambio de las tasas de interés, que es donde están los desalineamientos más grandes respecto a probablemente a los valores justos en los que debiesen estar hoy día. Quiero invitar a que no se pierdan la edición de hoy de DF Sud. Recoge las últimas declaraciones de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, en que asegura la economía mexicana está fuerte. Hoy precisamente tendremos de publicación el índice de actividad económica de México correspondiente a noviembre. También en la agenda tendremos el primer cálculo de los índices PMI de Estados Unidos, más datos de ventas de viviendas nuevas y el índice de confianza de los consumidores ya para enero. Quiero revisar con ustedes algunos titulares de Diario Financiero. El principal sigue los eventos en torno al caso Factop. Se reporta que el tribunal no acogió la petición de la Fiscalía y dictó arresto domiciliario para los hermanos Yalaf. Otro titular advierte que el gobierno ingresó nuevas indicaciones a la reforma de pensiones en respuesta a los riesgos que advirtió el Consejo Fiscal Autónomo. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. No dejen de darnos su calificación, su comentario, en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Suscríbanse, eso nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya, les deseo que tengan un buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes.